Bueno, arrancamos. Bueno. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Alexander Pérez. Pertenecemos al grupo 54. La socialización que vamos a realizar el día de hoy es para la asignatura de primeros auxilios, donde estaremos tocando diferentes temas con relación a la materia. Comienzo la socialización con lo que son heridas y hemorragias. Dentro del índice de contenidos de heridas y hemorragias trataremos definición, clasificación, signos, síntomas, acciones y técnicas a ejecutar en primeros auxilios. Definición. Definición de heridas. Se entiende que es la laceración de la piel donde se compromete tejidos, y dependiendo de la gravedad de la herida, porque hay heridas que son leves y hay heridas que son más complicadas, dependiendo de eso se requiere la atención médica inmediata. Clasificación. Dentro de la clasificación tenemos lo que son heridas cerradas. Compañero. Heridas abiertas. ¿Perdón? ¿Sí, la puede maximizar? Maximizar. Ok. Eso. Muy bien. Bueno, como les decía, la categoría de la clasificación de las heridas se divide en 4 fases. La primera serían heridas abiertas, donde se entiende por herida abierta que es la separación de la piel causada por un corte, ya puede ser leve o a profundidad, donde compromete vasos, venas, arterias, tejido muscular, dependiendo de la herida. Tenemos lo que son heridas cerradas, que no podemos observarlas, digamos, no podemos observar un sangrado, ya que el sangrado es de manera interna. Pero podemos, compañeras, podemos observar mediante hematomas. Tenemos lo que son heridas por mordeduras. Compañera, ¿me colabora? Venga, cerremos el micrófono. Cerremos el micrófono. Gracias. ¿Listo? Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, continuamos con lo que son heridas por mordeduras. Pues, tanto en el campo como en la ciudad, vamos a experimentar lo que son las mordidas por perros o gatos, que es lo más frecuente. Pero cuando salimos al campo, salimos a un paseo, nos podemos exponer a diferentes tipos de mordeduras, como puede ser la mordedura de una serpiente y otros animales salvajes. Y por último tenemos las heridas punzantes, que son las ocasionadas, puede ser por, como conocemos, no cuchillo, sino armarada, que es de punta aguda. También puede ser por las agujas, y también se puede dar por puntillas, clavos, etc. Signos. Dentro de los signos, pues podemos, como observamos aquí en la imagen, un color de enrojecimiento, un color rojo. También se manifiesta en moretones, luxaciones,
alrededor de la herida. Y pues muy importante también en el momento, digamos, de hacer una leve presión al tocar la lesión. Síntomas. Pues dentro de los síntomas se van a experimentar diferentes, como por decir un dolor intenso. En algunas otras heridas, pues esa quemazón, ese ardor. También pues la incomodidad, ¿no? Digamos de la zona afectada, cuando es en una extremidad, ya sea inferior, superior, ¿listo? Entonces, esa incomodidad en el momento de mover. Y también pues es muy importante realizar la desinfección para evitar pues que se complique esta herida y se manifieste en lo que es fiebre y malestar general. Acciones y técnicas a ejecutar en primeros auxilios, acompañado de lo que ya estaba comentándoles. Es muy importante mantener la calma y hacer una asepsia, una limpieza muy profunda para evitar que, digamos, en el caso de los accidentes, cuando son por caídas, ya sea en bicicletas, ya sea en moto, siempre se va a tender a presenciar o a sentir o a padecer lo que son las raspaduras y heridas pues más profundas donde ingresa, digamos, el asfalto o tierra. Entonces, por eso es muy importante hacer un lavado exhaustivo, ¿sí? Estos lavados se deben de hacer a presión para que toda impureza salga y así pues evitar de que la herida se contamine y después no padecer los síntomas. Es muy importante controlar el sangrado, aplicando una presión pues suave, no muy brusco porque pues puede afectar la zona afectada. La herida se debe de cubrir con un vendaje estéril, es para evitar de que entre el polvo, ¿sí? O alguna suciedad que pueda comprometer esta herida. Continuamos con hemorragias. De definición de hemorragias, pues se entiende que la hemorragia es toda pérdida de sangre, donde compromete vasos, arterias, venas. La clasificación. Dentro de la clasificación tenemos lo que son hemorragias externas. Externas es todo lo que se puede visibilizar. Dentro de esa, pues, o sea, lo vamos a clasificar en 3 fases, que sería la hemorragia leve, que es como esos raspones, ¿sí? Donde empieza a salir sangre, pero pues es muy, muy leve. Pasamos a una segunda fase que puede ser una hemorragia moderada, donde ya se compromete venas, se compromete lo que son vasitos, listo. Y por último tenemos las hemorragias severas, las que ya comprometen arterias, donde hay un sangrado abundante y de esa manera pues terminaríamos como las 3 fases. Y por último tenemos lo que son hemorragias internas. En las hemorragias internas es lo contrario, no podemos visibilizar la salida de sangre de la herida, pero esto se manifiesta con moretones, con hematomas, y esta sangre ya al salir se puede manifestar por oídos, fosas nasales, ¿sí? Cuando ya es, digamos, una hemorragia severa, pues compromete la parte abdominal, ¿sí? Y hasta, pues sangrado hasta por los ojos, cuando ya es muy, muy, muy complicado. Signos y síntomas. Pues en la parte externa, sangrado visible, dolor en la zona, enrojecimiento, hinchazón. Y pues en los internos ya sería vómito con sangre, esputo con sangre,
y tumefacciones, dolor abdominal. Y a menudo pues puede presentarse espasmos musculares, y otros signos que puede presentar puede ser como el choque volémico, donde este paciente ya compromete pues lo que es pulso, ¿sí? Respiración irregular. Acciones y técnicas a ejecutar en primeros auxilios. Como lo había tocado en el tema anterior, pues mantener la calma, realizar una buena asepsia con agua y jabón, listo. El mismo procedimiento para como, pues porque se relacionan, ¿no? Heridas y hemorragias van de la mano. Como último recurso, porque se dice que pues ahora en la actualidad ya casi no se utiliza. Anteriormente sí se hacían los torniquetes, pero ahorita de pronto se lo haces como en casos extremos, porque no está pues como muy indicado, porque esto compromete, afecta. Entonces es muy importante hacer un torniquete como último recurso, donde se deja durante 5 minutos, se suelta el torniquete y se vuelve otra vez a poner el torniquete. Acciones inseguras. Bueno, dentro de esas pues está el no aplicar torniquetes ya en últimos extremos. También, por ejemplo, es muy importante que cuando un miembro esté amputado, se dice que es importante no colocarlo en hielo, porque resulta que el hielo hace que se afecten los nervios y otros componentes, por decirlos así, del mismo sistema nervioso. Entonces, siempre se recomienda primero hacerle una excelente asepsia, después coger un vendaje con agua estéril, humedecerla, y esa gasa estéril, apósito o vendaje, se debe de colocar en la zona afectada del miembro, cubrirlo y colocarlo en una bolsa estéril, para que de esta manera cuando se vaya a hacer el procedimiento de unir el miembro, no haya complicaciones mayores. También pues muy importante, dice, evitar movimientos innecesarios, ¿no? Pues como para evitar el complicar más la herida, la fractura, o dependiendo del accidente. Entonces eso sería con relación a lo que son las heridas y hemorragias. Compañeros, de pronto alguna duda o algo, o algún aporte que ustedes puedan realizar también, que se me haya escapado, porque la verdad que estos temas son muy, muy, muy extensos, y pues estamos haciendo las bueno, se me fue. Socialización. Eso, gracias compañero. Entonces, es algo como limitado, ¿no? Porque pues estos temas son muy, muy, muy extensos. No, pues hasta el momento, pues la presentación sí es bien sucinta y explica pues a fondo lo que, pues no a fondo, sino que explica el tema en lo que se está pues se está indagando, se enfocó pues en dar las premisas principales de lo que es las hemorragias, ¿verdad? Y las heridas. Esa es algo pues básico que debemos de tener conocimiento. Ya, obviamente, si uno se va a profundizar en eso, pues hay mucha tela que cortar. Sí, la Pero verdad, no, Luis. que quedó claro, pues me quedó claro, especialmente sobre las heridas y demás que hablábamos, que uno pensaba que era solamente cerradas y abiertas, y resulta que pues, hay otras dos más. Sí. Vale, compañero, por su aporte. Entonces ahorita los dejo con mi compañera Rosa para que continúe con el tema a exponer. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Nora Alba Campo y mis temas, primero les voy a hablar
acerca de las obstrucciones de vías aéreas y el segundo, quemaduras. Son los temas. Empecemos con lo de la obstrucción de vías aéreas. Este tema, pues, es el Rosa, impedimento. Para que compartas. Eso, perfecto. listo. La maximizas. Acuérdate en las dos flechitas abajo. Abajo a la derecha, Eso, perfecto. Muy eso bien. ahí. Ajá. Listo. Vamos a hablar acerca del tema de obstrucción de vías aéreas. Este es el impedimento del paso de oxígeno hacia los pulmones. Este tema se da más que todo en niños, debido a que se deja, o sea, en cuanto a los niños, porque ellos, pues, en una que son muy inquietos, ¿no? Entonces a toda hora se van a querer meter objetos a la boca y en una de ellas, pues, puede llegar a la obstrucción de las vías aéreas. Entonces, pues hay que estar es muy pendiente de ellos para no presentar, pues, alguna de que nos lleve a lo de las obstrucciones de vías aéreas. También uno de los síntomas, pues ya teniendo en cuenta lo de las vías aéreas, pues va a ser asfixia, porque o sea, le va a interrumpir el paso del aire hacia los pulmones, como ya lo había mencionado. También la dificultad para respirar, que va de la mano. El otro se produce en los adultos también, cuando los adultos se come algo pues muy duro o muy grande, digámoslo así. Entonces, pues ahí también le va a impedir el paso de la respiración. Entonces, pues es como eso en ese sentido. Y también para esto o sea, hay varias, ¿cómo se dice? Varios procedimientos que hay que hacer con respecto a estas obstrucciones de las vías aéreas. Ellas se llaman maniobras del Lenchi. No lo puedo mencionar siempre. La primera es como el paciente está de pies, como lo pueden mirar en la imagen. También se puede hacer sentado. También la otra maniobra es cuando el paciente se encuentra solo y pues él no tiene como quien lo ayude en esta situación, ¿no? Entonces el paciente pues como la posición así con la cabeza hacia abajo, coloca la silla y ahí hace presión para que pues si está solo no se vaya de pronto a hacer pérdida de conciencia. También se dice que en lo de las maniobras de Lane, en niños también se maneja una maniobra especial y voy a, voy a mostrarles, no sé si me ven el muñeco que tengo aquí, si lo pueden visualizar. Sí, Hola. Sí. sí se Bueno, visualiza. entonces, esta con el dorso se coge en esta posición y la mano acá debe coger el cuello en esta posición y hacerle, pues, si el bebé está atragantado, entonces para esa es la maniobra que se le hace más que todo a los niños. Y esta es como la última maniobra en cuanto a los niños y tener mucho cuidado, pues, para no presentar estas obstrucciones de vías aéreas. Eso en cuanto a este tema y de seguido con las
quemaduras, el tema de quemaduras. La quemadura es la descomposición del tejido orgánico producido por algún líquido o sustancias corrosivas, que pues esto ya viene como que a dañar la piel, ¿no? Entonces, ellas se clasifican en tres grados: el primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras de primer grado, ellas en los síntomas, digámoslo así, van a aparecer el enrojecimiento de la piel y pues como la situación o el que hay que hacerle el manejo a la quemadura sería aplicarle compresas frías o hielo. También se puede, en unas dicen que se debe aplicarle las cremas, pero en otras se dice que no es recomendable debido a que antes él va a ser como más, a tratar de dañar más la piel. Lo que más recomiendan es hacerle lavado con agua, abundante agua. Y esta compromete a lo que es la epidermis. La quemadura de segundo grado ya presentan las ampollas, como lo pueden ver aquí en la imagen de segundo grado. Y en los síntomas que ella presenta son ya ulceraciones y carbonización. Ya hay destrucción incluso de algunos tejidos también. Se debe limpiar en la zona afectada para no provocar algunas infecciones debido a la quemadura. También se le debe cubrir con gasas estériles y hacer tener una buena asepsia en todas las quemaduras de primero y segundo y tercer grado. Las quemaduras de tercer grado, en ellas nos dice que los síntomas ya son ulceraciones carbonizadas con o destrucción incluso de tejidos. Ella compromete a los tejidos y en esta actuación debe buscar la atención ya hospitalaria inmediata debido de que las heridas ya son más profundas, las quemaduras. Entonces, él debe de acudir a un centro hospitalario para ser atendido y igualmente ahí se le mandará algunos medicamentos al paciente para el dolor, lo que son los antibióticos. Bueno, en fin, lo que se le hace a su respectiva quemadura. Esta última quemadura nos afecta también ya como lo había acabado de mencionar, ya compromete a todos los tejidos y ya es más profunda. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas tres clases de grados de quemaduras. Y creo que eso es como lo que les compartí en estos temas. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Qué le digo, compañera? Ahí en la última donde tú mencionas, creo que también compromete lo que son huesos, ¿no? Porque ya Sí, es de correcto. tercer grado. Sí, esa es la que compromete tejido, con huesitos, músculos. Sí, señor. Sí, pues digamos que, que en estos casos, pues uno no está exento de que tenga una obstrucción de vía aérea y pues lo que dice es correcto, ahí es donde uno debe practicar la maniobra de Heimlich. Entonces, ya sea que esté acompañado o que esté pues solo. Y en cuanto a las quemaduras, pues sí, sí, uno se puede quemar tomándose un tinto, ¿cierto? O ahorita con el calor tan impresionante que hay, te Con toca el sol. el capó del carro y ya se quema, o está apretando unos huevos y se quema. Entonces ahí lo que hay que tener es en cuenta, pues digamos, tomar esos principios básicos para uno poder
Poder curarse, no, poder contener en el momento, si es que se le presenta una quemadura de tercer grado, por ejemplo, que ya compromete huesos, compromete tejidos, tendones y demás, pues mientras va ¿a qué? A la ayuda médica. Y en todo caso, lo decía esta mañana, hay que aplicar lo que decía un conocido mío hace un siglo, que cuando estos casos uno siempre debe actuar es lento es rápido y rápido es lento. ¿Ya? Sí, agregando ahí también otra cosita, por ejemplo, cuando uno está en un clima que es muy frío y a veces no siente, o sea, es tan fuerte el frío que a veces uno consume los alimentos y después ya termina, imagínese, todo ampollado y todo así. Entonces, ese es Sí. otro tipo también de quemadura en zonas muy frías. Entonces, damos paso a compañera Dayana para Listo, que... entonces voy a compartirle a la compañera la presentación. Vale. Gracias, compañera. Entonces corro un poquito esto para acá. Entonces, compañera, nos das a conocer tu presentación. Sí, bueno, para el siguiente tema que vamos a mirar y a socializar son fracturas y epístasis. Mi nombre es Dayana Benavides. Entonces comenzamos con fracturas. Una fractura es una ruptura parcial o total del hueso que se presenta cuando hay algún mal movimiento, algún golpe y afecta directamente a la integridad ósea. Bueno, tipos de fractura. En los tipos de fractura vemos la fractura simple, que esta fractura es cuando no hay un desplazamiento significativo en el hueso, ¿no? Es una fractura muy leve. Sigue la fractura compuesta, que es cuando el hueso sobresale a través de la piel. La fractura transversal es el corte perpendicular al eje del hueso y la oblicua sería como lo contrario, que sería el corte en ángulo al eje del hueso. Seguimos con las causas de la fractura. En estas causas hay el traumatismo directo, que en sí son accidentes que ninguno estamos preparados, a veces simplemente pasan y puede ocasionar esto, una fractura, ¿no? En accidentes o caídas. También está la fatiga ósea o un esfuerzo repetitivo. Lo vemos mucho también como en deportistas. Y las enfermedades óseas como la osteoporosis. Seguimos con los síntomas de una fractura. En estos síntomas se ve incluido el dolor intenso en el área, la hinchazón, moretones o hematomas, también la incapacidad del movimiento de la zona y la deformidad visible de la zona afectada, de donde se mira la fractura. Bueno, seguimos con diagnóstico y tratamiento, que en el diagnóstico es importante pues hacer estudios como radiografías y estudios de imagen. Y en el tratamiento se mira la inmovilización con yeso, la reducción cerrada, perdón, o abierta para realinear el hueso para que vuelva a su posición original, y la rehabilitación, que sería ya la recuperación de la movilidad. Seguimos con prevención de fracturas. En esta siguiente miramos que hay que fortalecer mucho los huesos con diferentes tipos de vitamina, como la vitamina D y el calcio. Asimismo, ejercer un ejercicio para la densidad ósea y evitar caídas.
medidas de seguridad. El siguiente tema para socializar es la epístasis, que en sí es el sangrado o hemorragia de la zona nasal, que puede variar, puede ser un sangrado muy leve, muy pequeño, o un sangrado abundante. Es una condición común que a la mayoría de las personas en algún momento nos ha pasado, pero también tiene un grado de gravedad en algún tipo de circunstancias. Seguimos con la clasificación de epístasis, que en realidad son dos, la anterior y la posterior. La anterior ocurre en la parte delantera del tabique nasal. Es como la forma más común y que se presenta un sangrado muy leve. Y la posterior ocurre más profundamente de la cavidad nasal y puede ser más grave porque el sangrado ya es muy constante, muy abundante. Seguimos con las causas de epístasis, que son locales y sistemáticas. En las locales tenemos traumas nasales, sequedad de las mucosas, infecciones respiratorias y rinitis. Y en cuanto a sistemáticas, tenemos hipertensión arterial y trastornos de coagulación, uso de anticoagulantes también, y enfermedades hepáticas, perdón. En cuanto al tratamiento, tomamos medidas iniciales y intervención médicas, ¿no? En las medidas iniciales es comprimir las fosas nasales durante unos 5 a 10 minutos, sentarse con la cabeza hacia adelante, y en la intervención médica ya sería el taponamiento nasal y cauterización de vasos sanguíneos con tratamientos subyacentes. En la prevención miramos que es importante tener en cuenta estas prevenciones como humidificación del ambiente, el uso de soluciones salinas para mantener la mucosidad, evitar el uso excesivo de medicamentos que pueden pues resecar estas vías respiratorias y asimismo pues generar estos sangrados. Seguimos con pronósticos y complicaciones, que en la mayoría de los casos de las epístasis son leves, como dije antes, a la mayoría de las personas en algún momento nos ha pasado, y se resuelven sin complicaciones, pero también hay un grado de gravedad que se lo maneja ya siendo más conscientes en un hospital. Eso, compañero, sería todo. Muchas gracias. Pues bueno, entonces, pues, ¿qué decir? No, bien, compañera, la cuestión de uno no está exento, pues obviamente que haya una fractura, ¿no? Y pues conocer esos temas es de mucho interés y más que todo también lo de la epístasis. Comúnmente uno la epístasis le conoce es, le dio sangrado, se le vino la sangre por la nariz, pero hay veces uno ve que de pronto sí se le vino la sangre o mira un hilillo, pueda que tenga algo interno y eso interno es de gravedad. Entonces, siempre todo recurrir a la ayuda pues médica para estos casos. Así es, compañero. ¿Qué le digo? Bueno, Pues, digamos, en algunos casos también pues afecta, digamos, el clima, ¿no? Hablando de epíctasis. Por ejemplo, cuando hay climas que son muy calurosos y usted de repente empieza con un dolor de cabeza y sangrado nasal, entonces también afecta eso. Por ejemplo, Y también en mi caso, por ejemplo, yo soy muy sensible, a mí me dio tin y ya de una se me va la sangre también. Entonces, yo creo que pues, no sé,
la diferente anatomía de los seres humanos. Entonces eso también hace que estos sangrados se presenten. Bueno, entonces ya para culminar, voy a hacer mi presentación. Segundito aquí. Carambas. Carambas, carambas. Bajo esto. Bajo esto. Bajo esto. Mira si se está compartiendo. Sí. Bien. Sí. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es John Chávez, estudiante de quinto semestre de Tecnología en Ciencia y Farmacia. Hoy, pues, voy a hablaros sobre esguince y luxaciones, sobre la temática de primeros auxilios que estamos realizando. Entonces, tenemos que los esguinces y las luxaciones son lesiones comunes en el sistema musculoesquelético que pueden afectar la movilidad y nos pueden causar un dolor. Comprender su definición y clasificación es clave pues, para aplicar los primeros auxilios. En esguinces, tenemos que es una lesión que se produce cuando los ligamentos que conectan los huesos en una articulación, ¿verdad? Ya sea aquí en la muñeca o en el codo, en la clavícula, en la cerviz, en la pelvis, la rodilla, los tobillos, etcétera, se estiran o se desgarran. Suele ocurrir durante actividades físicas o cuando se hace un movimiento brusco, se aplica una fuerza excesiva en la articulación. Pero hay otras formas también que podemos tener esguinces. Al tomar algo, esté en un estante, al barrer, al trapear, al lavar, eh, al levantar algo, al caminar, podemos bajar las gradas. Bueno, infinidad de cosas que nos puede producir un esguince. La luxación, pues es una dislocación de los huesos en una articulación donde los extremos pues, de estos se separan. Es decir, la luxación ya es un grado más allá de esguince. Los esguinces se clasifican de tres formas. Grado 1, estiramiento leve sin ruptura, como vemos aquí en la imagen. Grado 2, el estiramiento moderado con ruptura parcial. Y grado 3, la ruptura completa del ligamento causando inestabilidad en la articulación. Vemos pues que ya hay una separación, una ruptura total. Y aquí pues el dolor va a ser un poco más alto. Las luxaciones se clasifican en dos, parcial o subluxación, donde los huesos están parcialmente fuera del lugar, como vemos acá, ¿cierto? Entonces la rótula está un poco separado de aquí, de su nicho, de su punto inicial, que es la rodilla, está un poco separada, y la completa, donde hay una total separación, vemos acá, de los huesos que forman esta articulación. Ambas requieren atención médica. Signos y síntomas. Entonces, los signos para esguince es un hinchazón o edema que se nos puede presentar en la parte afectada, hematomas o moretones que los podemos observar, alteración en la forma de la articulación, es decir, ya no va a estar en la forma correcta, pues como o la forma simétrica como nosotros la conocemos, y hay una limitación en la movilidad de la misma. Los síntomas: dolor en la zona afectada, sensibilidad en la articulación, rigidez muscular, dificultad para mover la articulación y sentimiento de inestabilidad o debilidad. Las luxaciones presentan los mismos signos, pero hay uno más, que hay una posible rotura de ligamentos o tendones. Los síntomas, pues sí son los mismos de esguince. Y como corolario, pues tenemos que los signos es una evidencia fáctica, es una evidencia objetiva. Es decir, yo me observo o observo a alguien que tiene un hinchazón, un moretón, un edema, pues hombre, yo lo estoy percibiendo, lo estoy oteando, lo estoy observando, lo estoy visualizando. Eso quiere decir que es algo objetivo.
Y los síntomas, pues es algo subjetivo, es decir, algo, el dolor que siento yo, el dolor que siente esa persona. A ustedes, compañeros, no sé, pueden tener una raspadura, una pequeña lesión, un esguince, y pues les duele, no es algo normal. Pero en mi caso, por ejemplo, un esguince, pues, no sé, siento que me viene el mundo encima, por ejemplo, me pica un zancudo y eso es un dolor tremendo. A algunos les pica un zancudo y no les pasa nada. Entonces, los síntomas, es esa parte subjetiva, ese umbral del dolor es muy diferente en todas las personas. Hay unas diferencias clave, entonces, entre esguince y luxación. El grado de separación. En esguince no hay separación eh, ¿cómo se llama eso? Del hueso. En la luxación sea parcial o completa. La lesión a los ligamentos. El esguince, el estiramiento o ruptura es parcial. Ya lo vimos en la clasificación 1, 2 y 3. Y la luxación, pues es una ruptura completa. El dolor y la hinchazón, pues en el esguince es menos intenso y en la luxación es más intenso en cualquiera de las dos. Y el tratamiento, pues en el esguince es el repositorio, que es volver la articulación pues a su lugar de origen y se aplica después de eso, viene la inmovilización por medio de yeso y una rehabilitación a cargo pues de un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional. Y la luxación, pues la reducción, inmovilización o entablillar, como le conocemos vulgarmente, y la cirugía en casos graves. Técnica a ejecutar en primeros auxilios. Entonces aquí vemos que para esguinces aplicamos un método que se llama RICE por sus siglas en inglés, que es el descanso o el reposo. Se aplica hielo en la parte afectada, hay una compresión y una elevación de la extremidad. Y en luxación aplicamos, por sus siglas en inglés, el método PRICE, que es protección pues de la zona, el reposo, hielo, compresión y elevación de la parte afectada. Ahora, pues si tenemos acá en la cerviz, pues no vamos a hacer, hombre, ahí no vamos a hacer una compresión porque es muy delicado. Pero entonces simplemente colocamos pues una escayola ahí eh, que es perfecta para esas situaciones. Hay unas acciones inseguras a seguir en cuanto a esguinces y luxaciones. La primera, pues seguir usando la articulación lesionada. Pues si nos lesionamos, no tratar de seguir usando, es decir, caminando o jugando, levantando algo con con la articulación que tenemos lesionada, porque eso nos va a empeorar más. Aplicar calor inmediatamente, no, ese hierro que se cometía no se debe hacer. Masajear la zona lesionada, menos, porque pues ahí podemos agravar la situación. Ignorar el dolor, algo que muchas personas, incluyéndome, podemos realizar. Entonces, un pequeño golpe, no, me duele aquí y sigo adelante. Eso se puede empeorar. Puede pasar desde un esguince a una luxación o esta a una fractura. No inmovilizar la zona. Hombre, si el requerimiento del especialista o el profesional en salud dice que hay que movilizar, pues se inmoviliza. No consultar a un profesional de la salud. Eso es un hierro que cometemos a diario. Porque dicen, no, eso es normal, eso no pasa nada. No, las cosas como son. Y realizar ejercicios sin supervisión, otro craso error, porque sufrimos un esguince, una luxación, y no, seguimos jugando, seguimos trabajando, lo que sea, y eso va a afectar más. ¿Cuándo buscar asistencia médica? Pues cuando hay deformidades visibles, que estamos observando, estamos sorteando, hay una inmovilidad total de la extremidad o un dolor pues que no disminuye. El dolor sea intenso, leve o moderado y que no disminuye, debemos de buscar la asistencia médica. Y esa asistencia médica, esta evaluación puede prevenir complicaciones a largo plazo y asegurar pues que el tratamiento sea adecuado para que en menor tiempo posible logremos una recuperación sana y podamos seguir disfrutando de nuestras actividades diarias, cotidianas y consuetudinarias. Eso es todo, compañeros. Profesora, muchas gracias. Thank you so much. Merci, thank you. Gracias.
Bueno, sí, la verdad, como lo decía, pues son temas muy importantes que, digamos, en nuestro campo debemos tener muy presente y últimamente pues siempre se están, ¿qué le digo? Eh, Conociendo o aprendiendo en diferentes sitios de trabajo, por ejemplo, restaurantes. Esto ha hecho de que la necesidad de los primeros auxilios se dé a conocer en muchos oficios, en muchos empleos, porque ya podemos observar que mediante este conocimiento podemos salvar vidas. Eso sería con respecto pues a mi valoración con respecto al tema que hemos tratado. Sí, compañera Rosa, Dayana, ¿tienen algo que agregar, corregir, enmendar? Sí, en cuanto a los temas, son muy Una a la vez. enriquecedores para nosotros, ya que pues como aprendices igual y en nuestro campo pues lo vamos a requerir, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de los primeros auxilios son temas muy importantes y pues tenerlos, o sea, para comprenderlos para luego aplicarlos, porque en caso de que nos presente alguna emergencia, pues sepamos qué hacer frente a la situación, ¿no? Porque si no, se nos presenta una emergencia y no sabemos cómo actuar. Entonces, es como eso. Sí, por mi parte, pues agradecerles compañeros porque esto pues hace que aprendamos de cada tema, que socialicemos, que nos conozcamos y siento que tuvimos un buen equipo. Hicimos las cosas muy puntuales. Eso también ayuda a que, a, a que los conocimientos que tengamos sean muy precisos, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces ya la opinión de todos. No queda más que agradecerles, compañeros, por haber tenido la disponibilidad de reunirnos y a la tutora muchas gracias. Estaremos nuevamente con la tercera fase si se nos presenta alguna socialización o algo parecido. Muchas gracias, compañeros y tutora. Chao, chao. Estén bien. Gracias. Gracias.